Cuando aparece, el arbitraje siempre ha existido en el mundo. Comencemos por allí. Porque alguien me puede salir a darme una lección de que el arbitraje siempre ha habido. Pero ha habido en materia privada, no en materia pública. No ha habido en materia pública. Entonces, no es que podemos nomás irnos al arbitraje. El artículo 1505 del Código Civil establecía hasta el año 97 que no es legal el someterse a una jurisdicción externa, y que era prohibido incluso someterse a someter los asuntos del Estado a la jurisdicción externa. Entonces, de pronto vino el neoliberalismo, década de los 90, década de los fines de los 80, década de los 90. Y claro, se dieron cuenta los países industrializados de que, porque voy a hacer lo más didáctico posible, mi querido Jairo, se dieron cuenta que en el Ecuador y en muchos países existe la posibilidad de hacer business, de hacer negocios. Entonces, voy a explicar por qué vino esto. Esta va a ser una entrevista larga, pero les pido que se pongan las pilas y que estén muy atentos a todo lo que voy a decir, porque se va a enriquecer otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, un país puede quebrar, o unos países pueden quebrar, porque no tienen suficiente liquidez, tanto los sectores privados cuanto el sector público. No hay plata, que es lo que le pasa al Ecuador. Y también puede quebrar cuando tiene, por ejemplo, una producción de bienes y servicios que nadie los quiere comprar. Ustedes se pueden imaginar si una fábrica de colchones produce colchones y las ventas se caen al 15, 20%, dicen, ¿y ahora qué hago con los colchones? Porque la fábrica no para, los trabajadores hay que seguir pagando, sigue sacando colchones y no hay clientes, no hay mercado. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al mundo, de vez en cuando al mundo industrializado? Que no miden adecuadamente sus políticas, no las miden. Y en la década de los 80, década de los 90, se produce una crisis económica que se deriva fundamentalmente de que el precio del dinero en esos países cayó sumamente bajo. O sea, en otras palabras, la gente que tenía dinero, por ejemplo, decía, no quiero poner en un negocio, quiero poner en un banco. ¿Cuánto me pagan? 1% anual. Entonces decía, no, pues 1% anual no es nada, porque con 1% anual no saco nada. Vamos a poner un ejemplo elemental. Una persona tiene $1.000.000 y le dice, quiero colocar este $1.000.000 en una póliza en Estados Unidos. Y le dicen, le pago el 1% o máximo el 1.5 anual. O sea, le pago $15.000 al año o $10.000 al año. Entonces dicen, no, pues no me sirve de nada. O sea, ¿qué nos sirve mi plata? ¿Por qué me pagan tan barato? No, porque hay un exceso de liquidez. Hay mucha plata en el mercado y entonces no puedo pagarle porque no tengo cómo pagarle un interés más alto. Y luego una excesiva producción de bienes y servicios en esos países industrializados, en donde, para poner un ejemplo, sale fabricada una turbina, pero en camino está ya saliendo otra, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y después dicen, consultando con la empresa que fabrica las turbinas, por ejemplo, la fábrica Pelton, para poner un ejemplo, de Francia, dice, oye, ha caído las ventas, ya no nos compran turbinas, nos compran muy poco, y sin tanto nosotros nos seguimos estoqueando, nos seguimos llenando de bienes, pero no nos compran. Entonces, esto hace que amenace con estallar la economía de los países ricos, de los países industrializados. Entonces, ¿qué solución encuentran al tema? La solución que le encuentran al tema dicen, no tenemos más alternativa que colocar nuestra plata en esos países, a través de inversiones en negocios, en una cantidad de cosas. Y adicionalmente, colocar nuestros bienes y servicios que nos los compren. Pero viene el problema. ¿Cómo era el sistema jurídico de contratación en nuestros países en el pasado? Se basaba en sistemas rígidos
en los cuales todo generalmente se sometía a licitación de lo que era la contratación pública. Concursos o licitación de acuerdo al monto. Pero no había estos bypass que después vinieron. Entonces dicen, ¿y ahora cómo entramos? ¿Cómo le entramos al Ecuador? ¿Cómo le entramos a Colombia? ¿Cómo le entramos a Chile, a Bolivia, a Mozambique, a Namibia, al país que sea? Entonces, se diseña el neoliberalismo para hacer que nosotros cambiemos nuestra legislación tradicional, y abramos nuestras fronteras a esa penetración masiva de capital y de bienes y servicios que vengan con una cantidad de subterfugios a invertirse en nosotros, porque vamos a poner un ejemplo. Un contrato petrolero, de producción petrolera, está más o menos justificado si genera una tasa interna de retorno de entre el 15 y el 20% de interés anual. Entonces, si tiene esa tasa de interna de retorno, es viable el contrato, que es más que un 1%. Entonces dicen, no, vamos mejor a invertir en estos países. Pero ¿y ahora cómo entramos por la ventana? Pues entran por la ventana por una cantidad de mecanismos que se van inventando en el camino, violando nuestro ordenamiento jurídico o haciendo que lo deformen o lo reformen, lo reordenen. Es lo que se llama en el derecho, los doctrinarios del derecho administrativo le llaman, es el nombre, no es un nombre inventado por Augusto Tandazo. Se llama la huida del derecho administrativo. Y Gaspar Ariño Ortiz, un tratadista español, dice que esta huida se dio en desbandada, de manera alocada, porque todo lo hicieron al apuro con tal de que vengan los capitales de afuera. Y ahí se montaron en este tren, en estos vagones que vinieron, se montaron una cantidad de nacionales de los estados de nosotros que vieron la oportunidad de hacer business para ellos, de un día para otro incrementar sus riquezas personales de manera exorbitante representando a compañías de afuera. Pero como ellos sabían que traían esos bienes y traían esos capitales, y que muchas veces mal asesorados por los nacionales de los países, voy a poner el nombre concreto, en el caso del Ecuador, mal asesorados por más de un ecuatoriano que es un vendepatria, que es lo que más hay en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay y en todos los países. Porque el argentino es enemigo del argentino, el ecuatoriano es enemigo del ecuatoriano. Entonces, se ponen de alfombra de las compañías y les dicen, no, vengamos, verán, hagamos una trampita por aquí, salgamos por acá, entremos con este contrato por la ventana, ganemos más de lo que debemos ganar, pongamos cláusulas muy favorables a nosotros, violando la ley ecuatoriana en este caso, y nos va a ir bien. Pero entonces dicen los gringos, los franceses, los alemanes, los británicos, los japoneses, los brasileños, los que sean. Al final dicen, oye, pero nos van a apretar el momento que nos sigue un juicio en los tribunales ecuatorianos. Porque allí se va a demostrar que el contrato era nulo, que el contrato tiene vicios, que el contrato no se sujetó al ordenamiento jurídico del Ecuador. ¿Qué hacemos? Entonces viene la solución, arbitraje internacional. Para que no intervenga la justicia del país sede donde se suscriben los contratos y donde se realiza se realiza la actividad objeto del contrato. Entonces, lo primero que sucede es que se viola el principio de territorialidad de la ley, conocido mundialmente. Entonces, aquí se firma el contrato. Aquí viene Occidental, aquí viene Perenco, aquí viene Repsol, aquí viene Odebrecht, aquí viene la que sea. Y a la hora de la verdad, nos llevan el tema que lo resuelvan 3 tipos de la calle en otro país y que allá resuelvan ellos lo que les dé la gana en contra de nuestro ordenamiento constitucional y legal y contractual, lo pactado en los contratos, como lo voy a demostrar claramente en esta entrevista. Claramente lo voy a demostrar, porque creo que hace falta todavía para que el pueblo entienda bien lo que pasa con esto. Por eso es que cuando ven que el Ecuador comienza a abrirse y a favorecer este tipo de situaciones, caso del día de hoy, ya España nos dice que está abierto, propone un TBI, un Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, de última generación al Ecuador, dato de hoy. O sea, claro, como que dicen, y hay un Gil, hey, hay un Gil, el Gil se llama Ecuador, ahí llegó un presidente que está en la luna
y una cantidad de gente que lo que quieren es hacer business. Entonces, vamos al Ecuador, vamos por el vuelto. Ya vinieron una vez, ahora vienen por otro vuelto. Entonces, ¿qué pasó con el CIADI? El día de hoy nos dicen esto. Este es el dato de prensa del día de hoy, el titular. Ecuador vuelve al CIADI luego de 11 años. Pero, ¿qué dicen las noticias? Lo que usted dijo, que Álvaro Galindo Carmona dice que esto no nos lleva necesariamente al arbitraje, firmar el convenio del CIADI. Porque para ir a un arbitraje, dice él, hay que firmar un tratado bilateral de protección de inversiones. No seas mentiroso. No seas mentiroso. Y el diario El Comercio, y al diario El Universo, y a todos estos diarios. Y es hora de que el país se levante y les dé un estate quieto y les digan ya no mientan. Entonces, que no, que se necesita un TBI, no es cierto. Voy a leer una cláusula del convenio del CIADI. Artículo 25. La jurisdicción del centro, la jurisdicción es la capacidad de juzgar. Se extenderá a las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente de una inversión entre un Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante, y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. Aquí está. O sea, vamos al arbitraje si estamos en el CIADI. Y viene la presión internacional, existiendo esto, porque ya nos salimos del CIADI. Entonces, cuando se dictó la ley de fomento productivo, en los últimos tiempos del gobierno de Moreno, nos pusieron una barbaridad, solamente aceptada en el Ecuador, porque este es un país de gente que definitivamente no quiere defender su interés. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República dice, artículo 190, y lo voy a poner aquí para que lo vean. Aquí lo voy a poner. Artículo 190. Métodos alternativos de solución de conflictos. Se reconoce al arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias en las que por naturaleza se puede transigir. Lo último me voy a analizar luego, los que por su naturaleza se pueden transigir. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que un arbitraje es un método excepcional, que es un método alternativo. ¿Qué dice la ley de fomento productivo? Que se firmó con Moreno, a vista y paciencia de todos ustedes. Yo hice opinión muchas veces, pero la gente le entra por aquí y le sale por acá. ¿Qué es lo que se consta en la ley de fomento productivo que reforma el Código Monetario? Que el arbitraje será obligatorio cuando hayan contratos con compañías extranjeras. Violación constitucional, porque es un método alternativo, no es un método obligatorio. ¿De cuándo acá es obligatorio? Y luego cita a dónde podemos ir de arbitraje. Dice, podemos ir al arbitraje, en esa ley dice, o con las reglas del CNDUMI, o con a la Cámara de Comercio de París, o al Tribunal de la Haya. Pero les falta el más perverso de los sistemas de arbitraje, sin querer decir con eso que los otros sistemas de arbitraje sean buenos. Pero el más sucio de los sistemas de arbitraje es el del CIADI. Entonces, claro, dicen, y eso dicen las compañías, oye, sí, ya está linda la ley de fomento productivo, pero me mandas a la Cámara de París y me mandas al Tribunal de la Haya. Yo quiero ir al CIADI. ¿Por qué quieres ir al CIADI? Porque es el centro de arbitraje del Banco Mundial. Y el Banco Mundial es un organismo que se crea para destrozar nuestras economías junto con el Fondo Monetario Internacional. Estos son los dos organismos claves como una tijera. Como una tijera. Son dos organismos claves. Como que si viéramos una tijera. Son los organismos claves, una tijera, para destrozarnos. Esto se creó cuando se crearon los mecanismos de Bretton Woods en 1948. Entonces, con el Banco Mundial, primero voy a decir algo para que la gente entienda. La tijera, aquí hay una tijera, tiene dos cuchillas. Una sola
no hace daño. Puede hacer daño, porque puede ser un punzón. Pero ¿dónde corta? Cuando las dos trabajan en cooperación y en consonancia. ¿Qué es lo que se crea en Bretton Woods? Se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces aquí viene lo siguiente. Se llega a un acuerdo no firmado, porque alguien me puede decir, doctor Tandazo, muéstrenos el acuerdo, pues ustedes lo pueden investigar igual. Es uno de los pocos acuerdos en el mundo que no está escrito, pero que se lo cumple como palabra de Dios. Al presidente de los Estados Unidos le toca nominar al presidente del Banco Mundial. Y a Europa le toca designar a la directora o al director del Fondo Monetario Internacional. Entonces, se parten el queso entre Europa y Estados Unidos y dicen, entre nosotros nombramos esta tijera y con estos los hacemos flecos. Y el Banco Mundial, entre las cosas que hace, porque no son pendejos, y esto es un llamado que les hago a la gente, pónganle el nombre que ustedes quieran, progresista, nacionalista, de izquierda, decente, como quieran. Tienen que entender una cosa. La derecha generalmente es un sector, la derecha, me refiero a las élites, que siempre está bien informada y que sabe lo que hace y lo hace, pero bien hecho, de acuerdo a sus intereses. Pero la gente nacionalista, progresista, la gente de izquierda incluso, generalmente, aunque les duela, y si quieren insúltenme en la parte baja de la entrevista, no me hago problema que me insulten, siempre están en la luna, porque hay que saber pelear, pero para saber pelear hay que conocer, hay que profundizar, porque si no, no se puede pelear, no se puede sostener tesis. Entonces, para poder entender lo que pasa, entonces, el Banco Mundial, ¿qué es lo que hace? Crea un centro de arbitraje auspiciado por el Banco Mundial. Y un centro de arbitraje que funciona en las mismas sedes de las oficinas del Banco Mundial y que está manejado por dos estamentos que son claves. El Consejo Administrativo del CIADI y el Secretario General del CIADI. El presidente del Consejo Administrativo, que es el que dicta regulaciones, es el presidente del Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial es designado por el presidente de los Estados Unidos. Entonces ya van ustedes a entender a quién responde. Y luego, el secretario general, que tiene un papel importantísimo en un arbitraje, porque él es el que filtra o no filtra, o filtra inadecuadamente una solicitud de arbitraje y la deja pasar de agache para que entre al arbitraje, es nombrado a petición del presidente del Banco Mundial, que es el presidente del Consejo Administrativo. O sea, no son pendejos. Lo hacen todo, pero 100% con efectividad de acuerdo a su interés. Pues hay que entender lo que es esto. De esto no le van a hablar ninguna revista, Vistazo, ni El Comercio, ni El Universo, no le van a hablar nunca. Le van a presentar las bondades del CIADI, que es necesarísimo para que venga la inversión. Ahora, frente a esto, Álvaro Galindo dice que que se necesitan los tratados bilaterales de protección de inversiones. Pero si ya tenemos el arbitraje obligatorio en la ley de fomento productivo que lo metieron. Y ya entramos al CIADI, y el CIADI reconoce jurisdicción para tratar el tema de expropiaciones, que es el término que mal utilizan para los asuntos del CIADI, los asuntos de controversia que tienen que ser resueltos en arbitraje. Entonces, tienen todo, pues, no mientas, pero viene un tema, ¿por qué mienten? A ver, esa es la pregunta del millón. No solamente mienten porque son una cofradía, porque todos están unidos, se comunican, hablan, conversan, se invitan el uno al otro, arman seminarios, arman una cantidad de paneles entre ellos, difunden sus estudios y todo eso. Porque algunos de ellos, aparte de estar comprometidos, porque el uno es abogado de unas empresas, el otro es abogado de otras empresas, el de más acá trabaja en un estudio jurídico que son los que representan a otras empresas. O sea, entiéndanme ecuatorianos, esa gente tiene vinculaciones con las empresas. Pero aparte de eso, hay más de un ciudadano de estos que han sido y dejaron de serlo porque el Ecuador se salió del CIADI en el año 2010. Pero son árbitros del CIADI, que el momento que el Ecuador vuelve al CIADI, ellos automáticamente se legitiman dentro del CIADI como árbitros.
Y uno de los árbitros del CIADI es Álvaro Galindo, el que usted lo acaba de leer en las noticias. Entonces, ¿qué le interesa a Álvaro Galindo? Le interesa que volvamos al CIADI porque le van a llamar a él para que vea un arbitraje en el país, en un caso que hay entre Gabón y la empresa Shell. Entonces dicen, a ver, vamos a ver quiénes son más o menos los que están en nuestra línea, en la línea de defender las transnacionales. Entonces dicen, llámenlo este ecuatoriano, llámenlo este costarricense, llámenlo este italiana, llámenlo de más acá. Y así hay algunos. Carminiani es otro árbitro del CIADI. Alberto Wright es otro árbitro del CIADI. Entonces, cuando ustedes lean los artículos, Hernán Pérez Luz está vinculado a todas estas cosas. Entonces, cuando ustedes lean a esa gente, ellos tienen intereses concretos, creados. No es que ellos están solamente peleando porque, qué bueno, para que se abran las inversiones, están peleando por chamba. ¿Y cuánto creen que puede ganar un árbitro en un arbitraje? Lo que gana legalmente y lo que gana por otro lado. Pero viene el tema, que es todavía más grave. Aparte de las brutalidades que dices, este es un papel sucio del comercio. Vuelta al CIADI clave para la ruta comercial. Ahí aparece la declaración de Galindo, que usted la citó. ¿Qué es lo que dice aquí? La embajadora desde Ecuador en Estados Unidos suscribió a Aguirre el acuerdo y oficializó el retorno del país a este ente después de 11 años. Sin embargo, dice, el convenio deberá pasar por la Corte Constitucional. Y luego Álvaro Galindo, socio de Carminiani y Pérez. Ahí están las empresas transnacionales, los abogados de las empresas transnacionales. Por ejemplo, Hernán Pérez Luz hizo 4 peritajes a favor de Perenco en el arbitraje del CIADI. Son gente que les interesa, que viven del CIADI. Dice Álvaro Galindo, socio de Carminiani, consideró que no se requiere el convenio que pase por la Asamblea, pues no se trata de un tratado de carácter comercial, sino que se trata de una adhesión del país a un organismo de derecho internacional público. Entonces, vamos a ir tratando el tema poco a poco. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? Espérate que por aquí se me pierden las hojas. Suscripción y ratificación de tratados internacionales. Dice Álvaro Galindo que como es un tema que no es de índole comercial, primero dice, que es una auténtica barbaridad, porque es sujeto de comercio el concepto de un tratado, de un contrato. O sea, o no está sujeto al comercio, un tratado, un contrato de inversiones. O sea, es una auténtica barbaridad lo que dicen. Pero luego dice que, mejor leo textualmente lo que él dice. Dice, socio de Carminiani Pérez, consideró que no se requiere el convenio pase por la Asamblea, pues no se trata de un tratado de carácter comercial. A ver. En el artículo 419 de la Constitución dice casos que requieren aprobación de la Asamblea Nacional. La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que, y vamos a leer el numeral 7, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional. Otra vez, atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional. ¿De qué competencias estoy hablando? De la potestad del Estado. Si no, no hay Estado, pues. De administrar justicia. Esa es una potestad pública. Esa es la potestad del Estado de ejercer la jurisdicción. Y solo por excepción, como método alternativo, el arbitraje. Siempre que se cumplan determinadas condiciones. Entonces, ¿cómo es que quieren que no pase por la Asamblea Constitucional, por la Asamblea Nacional? O sea, no sean sinvergüenzas. Y esto lo publica el Comercio. ¿Qué no tienen director de redacción? Claro que no tienen. Pues es gente que está defendiendo determinados intereses. Entonces, lo dicen porque lo dicen. ¿Y a ellos qué les importa? Destrozarlo al Ecuador no les importa. Pero voy a coger un documento, perdón. Continúe más, doctor. En la misma nota de prensa
Porque aquí hablamos con papeles, con documentos, con normas. Aquí no hablamos de memoria. Aquí no hablamos de memoria. Por eso en los debates que hemos tenido en el pasado, en los debates que teníamos en el pasado, cuando habían debates sobre la lucha de la OXI, porque la OXI fue una lucha de 2 años, terrible. Aquí estamos recién comenzando una lucha. La lucha de la OXI duró 2 años. Y a mí me tocó debatir con toditos esta gente, toditos. Y no quedaron ni las plumas en los debates. Debates de todo tipo. Entonces, luego dice en la nota de prensa, mire lo que dice el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass. Felicito a Ecuador por dar este importante paso y su renovado enfoque en inversión del sector privado. Allí está. Felicito a Ecuador por dar este importante paso y su renovado enfoque en la inversión del sector privado. Claro, pues papito, si el Banco Mundial está para apoyar la inversión privada, pero para defenderla en todas las trafacías que hacen, pues, cuando vienen a robar de manera descarada, como han venido varias veces, y lo voy a demostrar, con un caso que lo voy a traer, lo voy a mostrar. Luego dice, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industriales y Producción, cree que se establece un régimen uniforme para resolver conflictos en el sector público y privado, lo que genera una mayor confianza para atraer inversión extranjera directa. Aquí está. ¿Cómo se pronuncia el presidente de la Cámara de Industriales y Producción? Pablo Zambrano, que ya estamos acostumbrados a sus declaraciones. Es un neoliberal conspicuo, que él debería defender. Me pregunto, la primera pregunta que me hago. La Cámara de Industriales es nacional. Él debería apoyar la inversión nacional, no la inversión internacional, que es la que llega, a ver de paso, llega, rapiña, roba y se larga. ¿Que los industriales viven de los cuentagotas que les tiran las empresas transnacionales? ¿Que no les da vergüenza? Cuando se dio el caso Perenco y el Estado ecuatoriano, el Congreso de la República, y luego el presidente le puso el ejecútese a la ley 42, para evitar que nos sigan robando las compañías petroleras con los contratos de participación, nos robaban de manera descarada, pero un robo no de este tamaño, se llevaban toda la tajada. Y entonces cuando eso se daba, ¿qué hizo la Cámara de Industriales? La misma Cámara de Industriales, aquí está, Cámara de Industriales de Pichincha. En ese entonces, ¿quién era el presidente? Mauricio Pinto Mancheno. Presentaron demanda de inconstitucionalidad. Aquí está la firma de Mauricio Pinto Mancheno, presentando la inconstitucionalidad de la ley, defendiendo a las petroleras, la Cámara de Industriales del Ecuador. ¿No les da vergüenza? Y firma con el doctor Pablo Dávila Jaramillo, que después fue un distinguido porque se lo distinguía, no porque tenía méritos. Un distinguido miembro del Consejo de Trujillo, el número 2. Son los mismos de siempre. Aquí está. Para eso sirve la Cámara de Industriales de Pichincha. Vergüenza. ¿Por qué no se ponen Cámara de Industriales al servicio de los intereses de afuera? Así pónganse. Entonces, le hacen creer al país que todo esto es una maravilla. Siguiendo con el tema. Entonces, se quieren volver a meter al CIADI. No pueden. Porque tienen que ir por el 422, que esto no quiere, de esto no habla nada Álvaro Galindo. 422, aquí está. Te voy a quitar una pestaña para que no le estorbe. Esto es castellano. Abogado Galindo es castellano. Y ya voy a decir del abogado Galindo algo más. Dice, no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales, en este caso un tratado, en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial. Entre el Estado, ahí continúa, comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Prohibido. No se puede suscribir un tratado. ¿No entienden castellano o hablan solo inglés? El momento que la ciudad va y suscribe ese tratado, en donde el Ecuador se somete a arbitraje internacional, o que somos tan pendejos de no entender de que se dictan arbitrajes internacionales a través del CIADI. Aquí está el arbitraje internacional
de Occidental. Aquí está el arbitraje internacional. ¿Es dictado por quién? Por el CIADI, pues. Caso CIADI, ahí dice caso CIADI, arbitraje 0611. Entonces, no, es que no tiene nada que ver, que esto es derecho internacional público. Anda con otro, anda con ese hueso otro perro. Aquí tienen otro arbitraje del CIADI en contra del Estado ecuatoriano. Caso Repsol, Centro de Arreglo de Inversiones Relativas a Diferencias Relativas a Inversiones, es el CIADI. Caso CIADI ARB 0110. ¿Quiénes actuaron de árbitros aquí? Quiero que no se olviden de esto. Miembros del tribunal. Rodrigo Oreamuno Blanco, presidente. ¿Quién es Rodrigo Oreamuno Blanco? Un árbitro costarricense. Alberto Roay Espinosa, ecuatoriano, árbitro del CIADI. Eduardo Carminiani Valencia, ahí está, el socio del Estudio Pérez, árbitro del CIADI. Y no les da vergüenza participar cuando el CIADI dice que los nacionales de un Estado no deben participar en el arbitraje contra un Estado. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Aquí está. Pero viene el tema que cuando se da el arbitraje del Occidental, el presidente del Consejo Administrativo del CIADI nombra, para que conozca el tema del recurso de nulidad planteado por el Ecuador, nombra los miembros de esta comisión o de este comité que conozca el recurso de nulidad del Ecuador. ¿Y a quién lo nombran? Allí están los nombres. Profesor Juan Fernández, el juez Florentino Feliciano y a Rodrigo Oreamuno, al que nos sacó la madre acá en el caso Repsol. Con los mismos argumentos que nos saca la madre acá en el caso Occidental. Y viene la pregunta del millón, para que vean en el país que vivimos. Para que vean en el país que vivimos. Viene la pregunta. ¿Por qué no los recusaron al árbitro? La Procuraduría del Estado en ese entonces. ¿Por qué no los recusaron? Si ya ven que dicta una decisión en contra del Estado ecuatoriano y dice que el tribunal tiene competencia y le anularon una deuda de 13.700.000 dólares a Repsol, que le condenaron a pagar y le anularon porque le estaban expropiando inversiones, lo cual es una estupidez. Porque le están quitando al Estado, cercenando la potestad de sancionar. O sea, el Estado sí puede sancionarlo a que se pase un semáforo o a una empresa ecuatoriana cuando no cumple un contrato. Hoy estuve trabajando con una empresa ecuatoriana, hoy, y está preocupada porque el Estado le va a sancionar duramente porque me dice estoy atrasado en la ejecución del contrato y me van a comenzar a caer las multas. Claro, le van a comenzar a caer las multas y la empresa va a tener que pagarlas. Pero si es empresa extranjera, demanda en arbitraje y dice me están expropiando inversiones porque me están quitando las expectativas legítimas que tengo de ganar tanto de plata. No, si no te están expropiando, no seas sinvergüenza. Te estoy multando porque no me cumples el contrato. Pero al ecuatoriano, al Gil, a ese sí lo multan. Que es normal que lo multen, pues parte de la potestad sancionadora que tiene el Estado, que además está escrito en los contratos. Pero voy a mostrar algo para que el ciudadano común entienda lo que es el CIADI. En la práctica, no en la teoría. Aquí no hablamos, aquí no hablamos de memoria. Vamos a ver dónde está el famoso papel. Me permiten un ratito que a veces me traspapelan las cosas. Aquí está. A ver, le voy a preguntar al ciudadano ecuatoriano, si esto, necesito la ley de hidrocarburos, no, aquí la tengo. Si esto es castellano o no es castellano. Si no es castellano, estamos mal. Es castellano. ¿Qué dice el artículo 74 de la ley de hidrocarburos? Permítanme para que se lo vea más claro.
Perfecto. Ahora viene, y les pido que se me pongan pilas. A ver, ¿qué dice la ley de hidrocarburos? Que es parte del contrato. Y todo lo voy a demostrar, con papeles. Con papeles. Nada de inventarnos, aquí no estamos para inventar absolutamente nada. Aquí tienes la primera. Contrato con Occidental, porque vamos a ver el caso Occidental en una miniatura para que lo vean. ¿Qué dice aquí? 22ª ley aplicable, domicilio, jurisdicción y trámite. Este contrato de participación se rige exclusivamente por la legislación ecuatoriana. Legislación ecuatoriana. Y en él se entiende incorporar las leyes vigentes al tiempo de su celebración. La ley ecuatoriana. No tenemos para dónde irnos. El tema es sumamente claro. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué es lo que dice la ley ecuatoriana? Artículo 74. Causales de caducidad de los contratos. ¿Sí? Ahí está. ¿Y en cuáles son las causales? Entre otras, la causal señalada en el numeral 11. Causal para que se termine un contrato y se declare la caducidad. Numeral 11. Traspasare derechos o celebrare contratos o acuerdo privado para la cesión de uno más de sus derechos sin la autorización del ministerio. Causal de caducidad. ¿Sí? ¿Está claro? O sea, la ley dice, con esto se declara la caducidad. Pero el tema es más grave. De una vez antes que para después no volver a la misma ley. El tema es más grave. ¿Por qué razón? Porque el artículo 75 dice: la declaración de caducidad de un contrato implica la inmediata devolución al Estado de las áreas contratadas y la entrega de todos los equipos, maquinarias y otros elementos de explotación o de producción, instalaciones industriales o de transporte sin costo alguno para la Secretaría de Hidrocarburos. Y además la pérdida automática de las cauciones y garantías rendidas según la ley y el contrato, las cuales quedarán a favor del Estado. Todo esto se devuelve al Estado sin costo alguno. ¿Está claro? Ya. Entonces, ¿por qué nos cobran cuando se declara una caducidad de un contrato? Pero, ¿qué es lo que dice el contrato? Ahora vamos a ver lo que dice el contrato sobre este tema. Porque después vamos a ver lo que dice el laudo. Por eso es que quiero que memoricen lo que estoy planteando. Esto es castellano. Cláusula 21ª del contrato. De la terminación y caducidad de este contrato, que es más o menos lo mismo que dice la ley. Este contrato de persuasión terminará. Si ven lo que está subrayado con azul, terminará por transferir derechos y obligaciones del contrato de persuasión sin autorización del ministro del ramo, del Ministerio del Ramo. Lo mismo que dice la ley. Aquí está claro. Y todo igual lo sigue la redacción del contrato, sigue la normativa legal. Ahora vamos a ver el arbitraje. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de este primer avance? Que el Estado tenía la potestad y el que no lo haga tiene que responder ante la justicia por no aplicar la ley. Porque no es que un funcionario público puede no aplicar la ley, tiene que aplicar la ley. Y entonces hay una causal de constitución de un contrato que se demostró en el proceso que tenía que ser el funcionario. O sea, actuar en consonancia con lo que dice la norma y el contrato. Si dice que transfirió derechos y obligaciones sin autorización del ministro, se declara la constitución del contrato y revierte al Estado instalaciones, derechos y todas las maquinarias sin costo alguno para el Estado. Ahora vamos a ver solamente una pequeña muestra, porque es para dictar una conferencia de 5 o 6 horas, que sí lo he hecho. Este es el arbitraje del Occidental.
Aquí está. El arbitraje. Centro de Arreglo de Diferencias. Caso CIADI ARB 0611. Laudo. Ahí dice laudo. Este es el laudo. Como ustedes ven, está totalmente estudiado. Cualquier página que ustedes vean está subrayada y estudiada. Porque aquí nosotros no hablamos de memoria. Nosotros no somos improvisados. No nacimos ayer. ¿Qué dice en la parte final? Y esto los desnuda lo que son. Laudo, la parte final. Porque tiene por acá barbaridades. No crean que acá no hay barbaridades. Hay de todo. Esto es, da asco leer este arbitraje. Asco. Entonces, ¿qué viene en el laudo? En la parte final del laudo. Dice el laudo. El tribunal declara, resuelve y ordena. Comencemos por allí. Ecuador violó el artículo 2.3 del tratado al no acordar trato justo y equitativo a la inversión de los demandantes. ¿Qué quiere decir eso? Parece chino eso. Trato justo y equitativo a los demandantes. ¿Qué de trato justo y equitativo están hablando? Lo que hizo la Occidental fue violar el contrato y violar la ley, porque transfirió derechos y obligaciones sin autorización del Ministerio del Ramo. Y punto. Y la sanción por esa transferencia sin autorización es la caducidad. Que aquí se demuestra la violación. Dice, miren esto. Numeral 2 de la sentencia. Ecuador violó el artículo 3.1 del tratado, se refiere al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Al expropiar las inversiones de los demandantes en el bloque 15 a través de una medida equivalente a la expropiación. A ver, papacitos. La caducidad contractual es una medida que no es equivalente a ninguna expropiación. Es una institución jurídica que está contemplada en el contrato que les leí. Está contemplada en el contrato la caducidad. Y entonces no tiene nada que ver con una expropiación. La expropiación es cuando alguien, por ejemplo, le quita un terreno a una persona para que pase una carretera, pero con estos tratados hacen interpretaciones extensivas para que se crea que le han quitado una inversión. No, si solo estoy aplicando la ley, porque violó el contrato y la ley, y el contrato dice que el contrato terminará si transfiere derecho a obligación sin autorización del ministerio. Luego dice, Ecuador dictó el decreto de caducidad en violación del derecho ecuatoriano y el derecho internacional consuetudinario. A ver, primero del derecho ecuatoriano, mentirosos, porque lo dictó en aplicación del contrato y de la ley ecuatoriana. Estos son los arbitrajes que dan asco. Y con esto nos perjudican. Y después salen a decir que es que eso son mecanismos idóneos y no sé qué cosas. Son ladrones que facilitan el robo y la expoliación por parte de las empresas transnacionales. Y luego dice, violó el decreto de caducidad en violación del derecho ecuatoriano, que es mentira, y del derecho internacional consuetudinario. ¿De cuál de derecho internacional? Cuando se dicta una resolución se dice en violación de la norma tal, de tal tratado, de tal vaina. O sea, el derecho internacional consuetudinario. Vayan a averiguar cuál es la norma que se ha violado. O sea, esto es lo que se llama ausencia de fundamentación y motivación de una resolución. Y eso en el Ecuador es nulo, de nulidad absoluta. Y luego, si nosotros estamos sometidos a la ley ecuatoriana, no al derecho internacional consuetudinario. ¿Qué es eso? Luego dice, Occidental violó, aquí aceptan, miren esto. Occidental Exploration Production Company violó la cláusula 10.1 del contrato al no obtener la autorización ministerial necesaria a los fines de la transferencia de derechos mediante el acuerdo de Farm-Out. Como resultado de esta violación, los daños otorgados a los demandantes serán reducidos por un factor del 25%. O sea, lo que dice, me han pedido que les indemnice, por tanto, como ustedes sí violaron la cláusula, les voy a reducir el 25%. Sí, pero si violó la cláusula desde 16.1, el contrato termina y de acuerdo al artículo 75 de la ley de hidrocarburos, las instalaciones revierten al Estado y los derechos sin costo alguno. ¿Qué crees que nos van a confundir? Porque le bajaron el 25% de la indemnización apetitosa que quería el Occidental. Y luego, se le otorga a las demandantes una indemnización de $1.769.625.000. ¿Qué dice el artículo 75 de la ley de hidrocarburos? Que cuando se termina un contrato por transferencia de derechos y obligaciones, todo revierte al Estado sin costo alguno. Punto. ¿Y por qué ordenan esta indemnización? Y luego,
reducen esta indemnización porque hubo un disenso en el arbitraje de Brigitte Stern. Porque ella dice, ¿por qué le pagan el 100% si el 40%, si ya se reconoce en el anterior acápite, en el 4, se reconoce que hubo transferencia de derechos? Entonces, el 40% de los derechos le correspondía a Sitio Oriente primero, luego a Alberta Energy y luego a Encana, que fueron sucesivamente los dueños de ese 40%. Entonces viene el tema. Si el 40% no era dueño occidental, ¿por qué le obligaban a pagar el total al Ecuador? Entonces ahí redujeron esos 1.769 millones y le quitaron el 40%. Entonces ahí tuvimos que pagar 1.100 millones más o menos de dólares. Que no debimos haber pagado un centavo. Entonces la pregunta a los que me están escuchando, y de esto podemos hablar casos N. Si tienen 12 horas para escucharme, pues tengo para decirles todo lo que quieran. Entonces nos quieren hacer creer que el CIADI es una maravilla. No, es que eso, y además necesitamos para la inversión extranjera. Pero viene la pregunta, ¿será que han analizado bien todos estos adefesios de gente que hace opinión? ¿Qué es lo que dice la norma constitucional sobre esta materia? No lo analizan. Permíteme un ratito que por aquí algún neoliberal se me robó la Constitución de la República. Compártelo en pantalla el 339. Dame la ley de hidrocarburos. 339, artículo 339 de la Constitución, mi estimado doctor. Ahí está, pero no le pases ya. Ahí. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. ¿Eso es castellano o no es castellano? Y luego dice, las inversiones se orientarán con criterios de diversificación, producción, innovación tecnológica y generación de equilibrios regionales y sectoriales. Luego dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. Estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos centralizados. Entonces viene el tema. La inversión extranjera es de segunda. No es, ya puedes quitarle. No es la primera prioridad. La prioridad es la inversión nacional, porque es la prioridad nacional. Vuélvele a la página para citarte una norma, la del 338. Súbete un poquito. $338. El Estado promoverá y propiciará el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. ¿Qué quiere decir el ahorro interno? Que salga la menor cantidad de dólares al exterior. Si viene la inversión extranjera, sale la mayor cantidad de dólares con las utilidades de las compañías. Y peor si vienen a robar. Porque ahí sí nos fregamos, porque se llevan el santo y la limosna. Entonces, cuando roban y se los cogen el robo y se les dice, oye, pero te me estás llevando algo que no es debido. Entonces, no, es que me están expropiando inversiones. Me están quitando mis inversiones. Lo cual es absolutamente una tomadura del pelo. Permíteme que encuentre una vaina aquí. Aquí está la cláusula 29 de la ley de hidrocarburos. Ya no la voy a poner allí para no tapar la pantalla. Al término de un contrato de exploración y explotación por vencimiento del plazo o por cualquier otra causa ocurrida durante el periodo de explotación, el contratista o asociado deberá entregar a la Secretaría de Hidrocarburos sin costo y en buen estado de producción los pozos que en tal momento estuvieran en actividad y en buenas condiciones todos los equipos, herramientas, maquinarias, instalaciones y demás muebles e inmuebles, sin costo, la reversión. La reversión se da cuando se termina un contrato o por las causales establecidas en la ley de hidrocarburos. Entonces, ¿qué pasó en el caso occidental? Con ese tribunal espurio, nos vulneraron, hicieron lo que les dio la gana. Hicieron lo que les dio la gana. Y aquí hay un tema
que también lo quiero tratar rápidamente. Permíteme porque no hay cómo manejar tantos papeles a la vez. ¿Dónde está el arbitraje de? Este es el arbitraje grande que este es el arbitraje. Aquí está cuando se sometió el recurso de nulidad ante el CIADI y actuó este Oreamuno de ingrata recordación en el Ecuador, porque este árbitro le ha metido la mano al Ecuador las veces que ha querido y en Repsol lo hizo con 2 ecuatorianos encima. Veamos lo que dice en la parte final. Aquí está la decisión sobre anulación del laudo. Decisión sobre anulación del laudo en el caso occidental, que lo toma, entre otras personas, Rodrigo Oreamuno. Veamos lo que dice aquí. A ver, voy a subrayarle un poquito mejor esta parte. Y le voy a bajar también esta etiqueta para que no le tape. Ponme la tapa de esto. A ver, la decisión de la que firma Rodrigo Oreamuno con los otros jueces que los nombra el presidente del Consejo Administrativo del CIADI. La decisión del comité, vamos a leer el 559. Dice, la decisión del comité. La primera se basa en el argumento de que una simple revisión del contrato de prestación y de la ley de hidrocarburos demuestra que no hay alternativa a la caducidad. Y luego dice, en todo caso, aquí está lo grave, carece de mérito. Y luego dice, el tribunal llegó a la conclusión de que existían alternativas a la caducidad. El tribunal llegó a la conclusión de que habían alternativas a la caducidad. ¿Cómo es que habían alternativas a la caducidad? ¿Cómo es que habían alternativas a la caducidad? Aquí está el contrato, lo que le leí hace un rato. Este contrato de participación terminará por transferir derechos y obligaciones del contrato de participación sin autorización del Ministerio del Ramo. ¿Cuál es la alternativa que tenía el ministro? Salvo que le coja la Contraloría del pescuezo y le diga, usted no cumplió la ley ni hizo cumplir el contrato. Eso querían los defensores de la Occidental. Eso querían. Y luego viene el tema de la caducidad. Por si acaso, para que no diga la Occidental que no sabía que no había esta figura de la caducidad, aquí está. Cláusula 21.2, caducidad. Para los casos de incumplimiento que pueden constituir causa de caducidad. O sea, la caducidad está contemplada en el contrato. Y después dicen que es una medida equivalente a una expropiación. Está contemplada en el contrato. Declarada la caducidad, se aplicará lo expuesto en el artículo 74, que es el que les leí. Para los efectos de la caducidad y sanción se aplicará el capítulo tal de la ley de hidrocarburos. Aquí está. Para los efectos de caducidad y sanciones se aplicará lo dispuesto en el capítulo 9 de la ley de hidrocarburos. Y aquí hay una cláusula que justamente me aparece, pero es un poquito difícil de captarla, pero a ver si se ponen atentos. Cláusula 21.4. La terminación de este contrato de participación por cualquier causa distinta a aquellas que producen caducidad podrá ser demandada por cualquiera de las partes con sujeción a los procedimientos convenidos en la cláusula 20ª. La cláusula 20ª del contrato es el arbitraje. La cláusula 20ª del contrato. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no podía someterse un tema de caducidad a arbitraje.
Esto es lo que se llama, en derecho se llama inarbitrabilidad. O sea, la materia no era sujeta de arbitraje. Porque dice que la terminación de este contrato por cualquier causa distinta a aquellas que producen caducidad, porque la caducidad nace de la potestad del Estado, pues, está poniéndose en duda la potestad del Estado, podrá ser demandada por cualquiera de las partes con sujeción a los procedimientos convenidos en la cláusula 20ª. Y la cláusula 20ª del contrato es el arbitraje, punto. Entonces, claro que está previsto el arbitraje, pero para cualquier caso, menos para caducidad y tampoco menos para el tema tributario. Eso está en otra de las normas, que prevé el contrato suscrito con Occidental. Aquí está por si acaso, como no me aparece rápido, para que si acaso no queden dudas. Cláusula 20ª, consultoría y arbitraje. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que vamos a arbitraje por todo, menos por caducidad. Y nos llevaron arbitraje del CIADI por un tema de caducidad. O sea, no es de darles una justicia indígena a todos los miembros del tribunal. Entonces, cuando uno ve esto, claro que uno termina por enojarse y decir, oye, y a esto volvemos, a este antro donde han perjudicado al Estado ecuatoriano, las veces que les ha dado la gana, con sentencias que son como esta. Y eso que no la analizo en su contexto, porque si la analizo en su contexto, primero necesito unas 10 horas por lo menos, para ir página por página y decirles, mentira, no es cierto, se inventan, esto es inapropiado, esto no deberían haberlo hecho. Y sin embargo, estamos volviendo al CIADI. Y volviendo al CIADI, cuando no podemos volver al CIADI porque está prohibido por la Constitución suscribir tratados en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Y sale que con esta simplonada de que no, que es un tema de derecho internacional público y que no sé qué, no sé cuánto. O sea, dejen de mentir. Dejen de mentir. Pero aquí estamos para hacerles la parada, como le hicimos la parada en el caso Occidental. Porque no vamos a parar hasta no tener esto sumamente claro para que la gente entienda lo que está pasando en este tema. Ahora, permíteme desarrollar algunos temas relativos al tema del arbitraje, para que se lo entienda más claro. Los tratados bilaterales de protección de inversiones tienen cláusulas que son calcadas, el de Francia, el de Alemania, y hay una cosa que me duele en el alma, o sea, que me duele, o sea, me repugna porque así no se produce. México, aunque les parezca raro, el gobierno de López Obrador nos pone como condición que estemos en el CIADI para que nosotros tenemos tratados de comercio con México. O sea, no es algo como para decirles, oigan, no les da vergüenza, mexicanos, pilches mexicanos, y no me refiero a los ciudadanos mexicanos que son hermosos, sino a este gobierno que aparece como supuestamente que es de izquierda o que es un gobierno nacionalista y nos exige que tengamos necesariamente que sujetarnos a un arbitraje internacional. Entonces, eso no se vale. Voy a ver si me encuentro esto. No lo encuentro. No lo encuentro. Está en otro dato que no lo tengo a la mano. No, aquí está. Aquí está. Miren esto. Porque el ecuatoriano es tan ingenuo. El ecuatoriano es sumamente ingenuo. Y me duele decirlo, pero es la verdad, pues panas. O sea, yo no puedo. Es ingenuo. Por ejemplo, la gente dice así, por ejemplo. Odebrecht viene y nos hace pedazos en los contratos. No, pero es que el compañero Lula. ¿Cuál compañero Lula? Si vinieron a hacer lo que les dio la gana con el Ecuador. Nos perjudicaron y tenemos el broncón este rato del Coca-Cola Sinclair, donde estamos en un problemón porque la CELEC asevera, y hay declaraciones de prensa de esta semana, de que las fisuras no han sido totalmente corregidas y que no se pueden corregir. Y esas fisuras afectan a la central. Y eso lo hicieron los chinos. Y el caso de Odebrecht, 253 años en la central de San Francisco. Entonces, claro, el compañero Lula o el compañero presidente de China. O sea, o el compañero Chávez cuando nos hizo pedazos en más de uno de los convenios que firmamos con Venezuela. Entonces viene el tema. Aquí está la nota sobre el tema de México. Porque a mí me gusta que la gente lea.
El país robustecerá, dice Guillermo Lazo, la agenda de integración con otras naciones. Por ejemplo, México condiciona un acuerdo comercial al regreso al CIADI. Entonces viene el tema, o sea, tú, López Obrador, no entiendes lo que es el CIADI. ¿Qué tan bajo has caído? Tan bajo has caído. Por eso bien se dice, qué pena México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tan bajo has caído, López Obrador, que no entiendes. Y la gente acá en el Ecuador, si le dicen de López Obrador, AMLO, no, pues AMLO es una figura, es alguien, no, por sus obras los conoceréis, dice Jesús, no por la boca. A la final, México es más grande que nosotros. Y dice, si se meten con nosotros, yo tengo que tener la oportunidad de hacer fiesta con el Ecuador. Y si ellos molestan, los llevo a arbitraje. Punto. Pero se olvida el presidente de México que en casos que ya se discutieron en arbitraje de México, hubieron casos en donde Pemex actuó de una, no Pemex, en caso de Pemex con Comisa, hubieron casos en donde actuó de una manera absolutamente dura un juez mexicano, el caso Pemex Comisa. Comisa es una subsidiaria de Kellogg Brown y tuvieron problemas en la construcción de unas plataformas en Campeche y dictaron un laudo en contra del Estado mexicano. Claro, no estaba AMLO, no estaba López Obrador. Y un juez de México dijo que el laudo es nulo por ventilar cuestiones no arbitrales. Y luego dijo que la inarbitrabilidad de la materia deriva de que existe competencia exclusiva de los tribunales administrativos mexicanos para ventilar actos de autoridad, incluyendo rescisiones administrativas, actos de autoridad. Aquí en el Ecuador no es autoridad del CIADI, ni un tribunal de aperro que lo sacan desde la calle. Incluso dice, cosa juzgada refleja, dado que existió una decisión de un juez competente, o sea, mexicano, que determinó que la rescisión era constitucional. Luego dice, causal de orden público, el laudo es nulo por ser contrario al orden público en la medida en que los contratos administrativos están regulados por leyes administrativas y la Constitución Federal e involucran necesidades gubernamentales, Y están hablando con una persona que maneja el tema. Augusto Tandazo, y no me quiero dar lija porque no es correcto, pero yo soy una persona que conozco materias y cuando las conozco, yo no soy una persona del montón. Entonces, cuando firman los tratados bilaterales de protección de inversiones, por ejemplo, esto para el señor Galindo, que dice que no son temas de índole comercial, ¿qué ponen en los tratados de inversión? ¿O no conoces esto, Galindo? Ya voy a hablar de Galindo. Por ejemplo, el tratado con Estados Unidos decía, que esto dice en todos los tratados, inversión significa todo tipo de inversión, tales como capital social, las deudas, los contratos, servicios y de inversión, y comprende bienes corporales e incorporales, incluso derechos, sociedades o acciones de capital, derecho al dinero, propiedad intelectual, todo derecho conferido por la ley o por contrato. Está en todo esto. Y les hago una pregunta tan sencilla. ¿Cómo se llama el tratado, el convenio del CIADI? Convenio Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Cuando una empresa viene y firma un contrato acá, entonces se apoya en eso para llevarnos al CIADI. Si tú lo sabes, Galindo, y lo saben todos ustedes, y toda esa cofradía que tienen en la Procuraduría, ustedes lo saben. ¿Para qué sirve el CIADI? Pero viene un tema. Álvaro Galindo Carmona fue director de patrocinio de la Contraloría, de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué es patrocinio? Los que coordinan la defensa del Ecuador, de patrocinio internacional. O sea, él tuvo a su cargo la defensa del Ecuador en muchos de estos arbitrajes, como el de Perenco, como el de Occidental. Él era el director de la Orquesta de la Defensa del Ecuador. Y la defensa del Ecuador fue una mamarrachada. No fue una defensa técnica, ni una defensa que podríamos decir, esta fue una defensa que defendió los intereses del país. Esto fue cualquier cosa menos algo decoroso. Y voy a demostrarlo aquí. Creo que quedó claro antes de tratar en extenso el tema del CIADI, que no sé si me va a alcanzar el tiempo, va a tener que ir a velocidad supersónica. Es una de las páginas del arbitraje del CIADI, una. Pero como ustedes ven, las separatas, aquí está analizado en detalle. ¿Qué es lo que dice esta página?
A ver, la vamos a analizar. La vamos a analizar. Ya vimos primero, les pongo esto como un antecedente, que el contrato dice que el contrato terminará por cuando la contratista transfiera derecho y obligaciones del contrato, sin autorización del ministerio. Y eso dice la ley, el artículo 74 y 75 de la ley de hidrocarburos. Y también el artículo 29 de la ley de hidrocarburos, la reversión. Entonces, no hay nada que discutir. O sea, no hay nada que discutir. O sea, procede la caducidad y punto. Vean lo que dice, esto es una vergüenza para una institución que se llama Procuraduría General del Estado. Y no me refiero a todos los miembros de la Procuraduría, porque allá hay gente honorable también. Yo no puedo generalizar, pero hay sectores de la Procuraduría, especialmente lo que es patrocinio internacional, no nacional, internacional, donde esos están más a favor de los de afuera que los de adentro. Vean lo que dice esto. Esto los llena de vergüenza. Esto deberían hacer una placa y ponerla, pegarla en la Procuraduría General del Estado, lo que dice el arbitraje, el laudo arbitral. Esto no es redactado por una revista, un analista, esto es parte del laudo. Durante la audiencia sobre responsabilidad, las partes estuvieron finalmente de acuerdo. Las partes, ¿quiénes son las partes? Primera pregunta. El Ecuador y el Occidental. Entonces, ¿estuvo el Ecuador de acuerdo? Vamos a ver en qué ha estado de acuerdo. En que al emitir el decreto de caducidad, el ministro estaba ejerciendo una facultad discrecional. Es decir, el ministro no estaba obligado a dar por terminado el contrato de participación. Pues viene el tema. O sea, ¿de qué lado estuvo el Ecuador en la defensa? Si el Ecuador está reconociendo a través de lo que dice el CIADI, que el Ecuador, al igual que Oxy reconocía, que el gobierno del Ecuador no estaba obligado a declarar la caducidad. Entonces, ¿qué dice el contrato del Occidental? ¿Qué dice el contrato del Occidental que cuando dice que el contrato terminará por transferir derecho a obligaciones? O sea, ¿estaba obligado a declarar o no la caducidad? Este contrato de participación terminará. ¿Qué eso es facultativo, discrecional? Terminará es un verbo discrecional que genera una discrecionalidad. Entonces, ¿cómo así el Ecuador sostuvo esa tesis? Porque nos están dando en la cara, nos están abofeteando a plena luz del día con el laudo arbitral de Occidental. Y así nos pasa con los demás arbitrajes, porque no es el único caso donde nos han hecho pedazos. Para vergüenza, hubo el caso del IVA petrolero. Y el caso del IVA petrolero, que lo tengo aquí, de una vez, para que veamos cómo se defiende el Ecuador en los arbitrajes. En el caso del IVA petrolero, aquí está el laudo, este es el laudo, la sentencia arbitral. Esta es la sentencia arbitral. Este es el laudo del tema del IVA petrolero. Aquí está. Y en el laudo del IVA petrolero, demandados, Tribunal de Arbitraje, Francisco Rego. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en la parte correspondiente del laudo? Es sorprendente, lo dicen los árbitros, es sorprendente. Habla de los testigos. 3 fueron sugeridos como testigos. 3 fueron sugeridos como testigos en este caso del IVA petrolero. Todos 3 del lado de Petroecuador, pero 2 de los cuales atestiguaron no a favor de Petroecuador, sino en apoyo, más bien en apoyo de Occidental Exploration and Production Company. Podemos ganar un arbitraje de esa manera. Podemos ganar, a pesar de que todo está amarrado en un arbitraje. Podemos ganar con esas defensas. Podemos ganar. Y esos son los que eligen como las autoridades de esa institución y ellos saben a quiénes llevan. Y ahí trabajaba Galindo. Y ahí no ganábamos un arbitraje, pero ni de locos. Cuando en el 2009, 2010, cuando se sale Ecuador del CIADI, ¿qué efectos causó? A ver, causa este efecto. Un arbitraje y un tratado rige respecto de aquellos actos que se dieron durante el tratado. Voy a poner un ejemplo. Si un contrato estaba sometido a arbitraje del CIADI en materias que son materia de arbitraje, por ejemplo, la caducidad no era materia de arbitraje, para que no crean que me estoy contradiciendo. Entonces, rige si el contrato fue suscrito
durante la época en que durante la época y ejecutado durante la época en que fuimos miembros del CIADI. Por eso es, y en algún caso, como en el caso de algunos tratados de protección de inversiones, rige hasta algunos años después, pero ya no rige sobre nuevos contratos. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene un contrato que lo firma en el 2021 y en el 2021 usted se sale del CIADI. Entonces, el contrato que está firmado en el 2021 tiene que ir a arbitraje. Pero si usted firma un contrato en 2022, cuando ya se ha salido del CIADI, ya no entra al CIADI. Pero el del 2021, mientras se ejecuta, sigue con el paraguas del CIADI. Y con el paraguas de cualquier tratado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso es que una crítica. 2007, llegó al poder Rafael Correa. Yo de presidente, durante, no pongamos tan forzado, no voy a decir el mismo día que llego, pero por lo menos en el primer mes que llego, me salgo del CIADI, porque podía salirse. Y cumplido el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con algunos países que ya estaba vencido el término, porque tienen una duración la mayoría de 10 años. Por ejemplo, el tratado con Francia era de 1994, aunque no podíamos someternos a arbitraje, pues el canciller desde entonces firmó el arbitraje, fue el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, porque le dio la regalada gana, cuando lo prohibía incluso el Código Civil. Dura 10 años, 2004 ya podíamos salirnos. Llegamos al 2007, no dijeron nada sobre el Tratado de Francia, lo dejaron vivo. Ya debíamos habernos salido. Caso del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos. Feneció el 11 de mayo del 2011. La canciller María Fernanda Espinosa hizo unas declaraciones que dijo que tenemos que salirnos de este tratado porque es un tratado perjudicial a la soberanía del Ecuador y que nos ha causado enormes perjuicios. La mandaron a callar a María Fernanda Espinosa. Así, textualmente la mandaron a callar. Y le dijeron que no opine sobre esas cosas, siendo que era la canciller. Que no opine. Y seguimos en el Tratado Bilateral de Protecciones con Estados Unidos. ¿Qué hubiera hecho yo el 2007? Lo que se venció y aquello que no necesita vencerse, me salía al mes de entrar. Entrando y dando y entrando. Tomen. Yo soy parte de esto. Aquí el que viene a invertir al Ecuador se somete a la ley ecuatoriana. Y el sometimiento a la ley ecuatoriana es sometimiento a la jurisdicción ecuatoriana. Y si no, no somos país. Ahora, ¿por qué no les preocupa esto a Estados Unidos, a Reino Unido, a la Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania y a todos esos países? Porque claro, aquí viene el ejemplo. El Ecuador firma un tratado bilateral de protección de inversiones con Estados Unidos. De protección, el término exacto es protección recíproca de inversiones con Estados Unidos. Entonces viene el tema. Aquí vienen empresas norteamericanas a invertir, que generalmente vienen al sector público. Y al sector privado se cuidan las cámaras de que no les compitan. Porque en eso sí, nos los endosan al sector público, pero ellos no quieren competencia. Pero vienen acá a invertir. Pero viene la pregunta, ¿y cuáles son las inversiones del Ecuador en Estados Unidos que están protegidas? Para ver si mañana nosotros lo demandamos a Estados Unidos porque ha incumplido un contrato. ¿Cuáles son las inversiones? Ninguna. Entonces, claro, aparentemente es una regla de lado y lado. Tú me puedes demandar como yo te puedo demandar. Pero si nosotros no tenemos un céntimo para invertir en Estados Unidos. Pero no solamente que no tenemos un céntimo, sino que así tuviéramos ese céntimo, no nos permiten invertir en esos países porque son el grandote. El grandote se protege del chiquito. El grandote, en vez de darle un respiro al chiquito y decir, oye, te voy a ceder un poquito de mi poder para que tengas una mejor posibilidad. No, el grandote se hace el fuerte. Y con eso nos destrozan. Voy a leer algo que es vergonzoso. Vergonzoso. Pero tengo que encontrarlo. Ahí está el tema. A ver, aquí está. Y está lo más sucinto. En todo tratado, un país puede hacer reservas. O sea, puede decir, esto rige para mí, pero menos en este caso, y en este, y en este, y en este. Y el otro país dice, para mí también, pero yo hago reservas
que este tratado no funciona para esto, para lo demás acá y para lo demás acá. Pero como es un tratado que se negocia, de pronto en un estado le dice, no, pues allá no me gusta, porque tú te estás saliendo, estás evadiendo que nosotros tengamos un trato igual al trato nacional en estas actividades. Entonces, a mí está, lo ancho está para ti, lo angosto para mí. ¿Qué es lo que contempla el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones con Estados Unidos? Verán, es una vergüenza. Y esto nos retrata de cuerpo entero lo que somos como país. Esto es el Ecuador. Esto firmó el Ecuador. Los Estados Unidos se reservan el derecho a establecer o mantener excepciones restringidas al trato nacional. O sea, va una empresa ecuatoriana a Estados Unidos y no le dan el mismo trato que a un nacional de Estados Unidos. No se lo tratan como cualquier otra persona y le cobran impuestos, le cobran un montón de cosas. O sea, no hay un trato recíproco. Entonces, ¿qué se reserva a Estados Unidos como excepciones? Donde el ecuatoriano, si ve a Estados Unidos, no puede hacer, prácticamente no puede hacer inversiones en transporte aéreo, en transporte marítimo, en transporte, en cabotaje, en banca. Vamos a poner un ejemplo que una empresa norteamericana quiere poner un banco, una empresa ecuatoriana, un banco de Estados Unidos. No puede. Seguros, producción de energía. ¿Te puedes imaginar, Jairo, lo que es eso? Energía en todas las fases de la industria de la energía. Y electricidad, agencias de aduanas, propiedad y operación de estaciones emisoras de radio y televisión comercial, provisión de servicios públicos de telefonía y telegrafía. Telefonía. Mañana vamos a poner un ejemplo que el señor Fidelegas decide, porque tiene plata para esta vida y la otra, decide invertir en Estados Unidos. Dice, quiero poner un servicio público de telefonía. Le dicen, sí, ponlo, pero yo no te doy un trato igual al nacional de Estados Unidos. Te voy a caer con todo tipo de impuestos y de cosas y verás si sobrevives. Porque a mi nacional yo lo protejo, es lo que se llama el proteccionismo. Si vienes de afuera, te va a salir más caro porque no vas a poder competir bien. Aprovechamiento de la tierra, recursos naturales, explotación de minas, propiedades públicas, servicios marítimos, etcétera. No puse todo porque es muy largo. Ahora vamos a ver qué es lo que el Ecuador se reserva en este tratado que firmó con Estados Unidos. ¿Qué es lo que el Ecuador se reserva en esta materia? Vimos que Estados Unidos prácticamente no le deja a intervenir al Ecuador en prácticamente nada. Ahora, ¿qué es lo que se reserva del Ecuador? El Ecuador se reserva como excepción restringida al trato nacional pesca tradicional, propiedad y operación de estaciones emisoras de radio y televisión comercial. O sea, en otras palabras, mi querido Jairo, o sea, vengan y hagan la fiesta aquí en el Ecuador los gringos, que yo no puedo hacer la misma fiesta en Estados Unidos, siendo que no tengo ni plata para invertir en Estados Unidos. Pero los gringos son tan sapos que por si acaso tuviéramos plata, nos restringen el mismo trato que al nacional en todo lo que te leí. Estos son los tratados que dicen que estos necesitamos y que España nos está, como lo leí al comienzo, España dice que podemos firmar estos tratados. ¿Para qué? Para que te beneficies España y nosotros hecho pedazos. Si nunca nos favorecemos de este tipo. Y estos son los temas que yo los reclamaba, porque no es que ahora aparece Augusto Tandazo. Ahora aparecen medios digitales. Pero en su momento yo reclamaba y decía, ¿por qué América Latina no se reúnen los presidentes a tratar estos temas? Por ejemplo, que antes sí se trataban. O sea, vamos a analizar cómo está, por ejemplo, la División Internacional del Trabajo, para saber que somos nada más, nos condenaron a ser productores de materias primas. Porque como hay una protección a lo tecnológico, como la propiedad intelectual y al tema financiero, nosotros no tenemos la menor opción de ir a la industria de la manufactura en gran escala. No tenemos esas opciones. Entonces nosotros vivimos sosteniendo el desarrollo de los países industrializados. El arbitraje que era necesario discutirlo. ¿Con quién? Con el presidente colombiano, con el presidente chileno, con el presidente boliviano. Y llevar posiciones duras y decir, a ver, saquémonos la careta. La integración de América Latina sirve para algo y si no, yo me retiro. Porque yo no voy a venir para tomarme la foto del UNASUR. Y la típica foto, abrazados de la Kirchner, abrazados del otro, y jajaja, jijiji, y todos somos amigos de la patria grande. Una patria grande que no tenía un norte. Un norte me refiero a un objetivo, a una meta. Entonces, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Para qué se reunían? Para tomarse fotos.
Y por ahí se iba a caer Celaya en Honduras. Gran bronca acá en el UNASUR. Que movámonos porque no debemos permitir que Celaya se caiga. Que se caiga Celaya, pues. Si es un tema interno de Honduras. Nosotros tenemos que discutir mecanismos complementarios de comercio. Teníamos que discutir una cantidad de cosas que hagan posible aquel principio que dice, no es necesario estar juntos para estar juntos, sino para hacer cosas juntos. Pero, por ejemplo, si yo le digo a Lula da Silva o a Bolsonaro, oye, yo estoy en contra de los arbitrajes, así estás loco, ese serás tú, yo no. Porque yo tengo dinero, y tengo Debrechi, y tengo Andrade Gutiérrez, y tengo Camargo Correa, para exportarlos con plata del BNDES y succionar de la economía donde hacemos contratos. Entonces ellos viven de los contratos en nuestros países. Y ahora nos salió AMLO, que también quiere que nos sometamos al CIADI, para ver si ve opciones de venir a invertir acá alguna empresa mexicana. O sea, ¿de qué lado estás, AMLO? Entonces, ¿de qué lado estás? Al ser humano se lo conoce por sus actos, no por la boca, no por lo que dice.